¿Aún tienes fe en Dios con todo lo que estamos viviendo? ¿Aún tú confías en Él con todo tu corazón? La crisis tiene la capacidad de probar nuestra fe, pues la fe se sostiene en la confianza de la palabra dicha. El patriarca Abraham recibió de Dios la promesa de que él sería bendecido con una descendencia abundante a través de un hijo por medio de su esposa Sara. Pero había algunas situaciones que humanamente hacía imposible que eso que Dios había prometido se cumpliera. Primero, Abraham era una persona que tenía 75 años de edad cuando recibió esta promesa. Y aunque su esposa era 10 años más joven, 65 años, sus órganos reproductivos no funcionaban para engendrar. Ella era estéril. Pero a pesar de todas estas aparentes imposibilidades, Abraham creyó que lo que Dios había dicho se cumpliría. Él creyó que lo que Dios había dicho se cumpliría. Los años pasaron sin que nada aconteciera al respecto de lo que se había prometido. Y Abraham era un hombre como nosotros, como tú y como yo, sujetos a pasiones y tentaciones. Y mientras esperaba, se manifestó en él un espíritu de desconfianza y duda respecto a la palabra de Dios sobre su descendencia por medio de Sara. Y un día, en vez de seguir las instrucciones de Dios y acordarse de lo que Dios había prometido, este patriarca Abraham siguió el consejo de su esposa Sara de acostarse con su sirvienta Agar, la cual era más joven, y él, como un marido obediente a su mujer, aceptó la propuesta que ésta le hizo, se acostó con la sierva Agar, la cual salió embarazada de un hijo varón, y a este llamaron Ismael. El resultado de desconfiar de la palabra de Dios y de intentar ayudar a Dios para que pudiera cumplirse lo que Dios había dicho, siempre trae como resultados consecuencias y problemas desastrosos e innecesarios. Esta mala decisión de Abraham, al seguir el consejo no sabio de su mujer Sara, intentando ayudar a Dios, hasta la actualidad está cobrando vidas por los enfrentamientos y guerras estériles entre los árabes descendientes de Ismael y los judíos descendientes de Isaac. Ismael es el fruto de las obras humanas queriendo ayudar a Dios por medio de sus propias e imperfectas obras para cumplir su plan. Siempre el hombre intenta ayudar a Dios para cumplir su plan. Ese es el fruto y es la representación de Ismael. Isaac es el fruto de la gracia misericordiosa de Dios, que actúa generosamente ante la imposibilidad del hombre, haciendo por el hombre, lo que para él es imposible. Eso es gracia. Esa es la obra de Dios, que hace por el hombre lo que para el hombre es imposible. Humanamente, para el hombre es imposible salvarse. Cristo hace eso por el hombre. Los seres humanos
tenemos la tendencia a impacientarnos y a desesperarnos y querer tomar el control de la situación, pues pareciera que Dios se olvidó de cumplir lo que Él prometió. En las cosas que Dios prometió está que a sus ángeles enviaría para que acampen a nuestro alrededor y nos defiendan de todo mal. Muchos cometen la imprudencia de querer ayudar a Dios y se ponen a profetizar y a hacer cosas en su nombre, como para forzarlo a cumplir lo que ellos quieren. Ellos hacen declaraciones y después toman acciones en nombre de Dios como para forzar a Dios a que cumpla lo que ellos han dicho, aun cuando Dios no lo ha dicho. No necesitamos forzar a Dios para que cambie las situaciones que estamos viviendo, pues Dios es fiel y lo que Él dice lo cumplirá, pero a su tiempo y conforme a su voluntad. A su tiempo y conforme a su voluntad, Dios cumplirá todo lo que Él ha prometido. Sabemos que los planes de Dios con nosotros son buenos y son de bien. Sabemos que Dios tiene el control en el cielo y en la tierra. Sabemos que Dios nos ama. Sabemos que Dios nunca nos dejará ni nos desamparará, sin importar lo que tengamos que enfrentar en esta vida. Dios no nos dejará, pues Dios es fiel. Si en este proceso difícil de la vida que nos ha tocado vivir a todos, fruto de esta pandemia, hemos desconfiado de Dios y de su palabra, pidamos perdón y arrepintámonos de todo corazón, como lo hizo el patriarca Abraham. Abraham se arrepintió y Dios lo perdonó y siguió con el plan original, pues Dios siempre cumple lo que dice. La palabra establece en su primer libro de Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 18, que un día, acompañado por 2 de sus ángeles, Dios, en forma humana, visitaron el lugar donde vivía el patriarca, con la intención de conversar con él. Así que Dios lo visitó, aun cuando Abraham se había equivocado y había pecado. Dios todavía lo consideraba su amigo, su buen amigo, porque aunque nos equivocamos y erramos, la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario hace que Dios nos siga considerando y tratando como sus amigos. A pesar de nuestros pecados y de nuestros errores, cuando nos arrepentimos, en cada situación Dios nos sigue tratando como sus amigos. La conversación que Dios iba a sostener con Abraham giraba en torno a los pecados de las ciudades de la llanura, destacándose entre ellas por su tamaño Sodoma y Gomorra, las 5 ciudades que estaban en la llanura de Sinar. Como Dios es un Dios personal, no solo estaba visitando para hablar sobre el problema y la situación pecaminosa de los habitantes de estas ciudades, sino que en la conversación se introdujo en un plano más íntimo con Abraham, con relación a la vida privada de Abraham. Y en esta conversación le recordó la promesa que hacía 24 años antes se le había dado de tener descendencia por medio de Sara, su mujer,
y que esta promesa que se le había dado se cumpliría al año siguiente, un año después. La Biblia no habla de ninguna reacción de duda de parte de Abraham ante el anuncio que Dios le estaba dando de que al siguiente año tendría el hijo prometido, aun cuando habían pasado ya 24 años. Parece ser que su arrepentimiento le condujo a una relación de intimidad que había fortalecido su confianza y su fe en Dios. Pero Sara, que no había sido invitada a dicha reunión por asunto cultural de la época, no tenía la misma relación con Dios que Abraham, lo que es indispensable para que uno tenga absoluta confianza en toda situación. Sara quería saber qué hablaban estos hombres que estaban visitando a su esposo, estos hombres desconocidos, y entró en la tienda que estaba más próxima a donde ellos estaban, conversando y comiendo. Intentó escuchar lo que ellos estaban hablando. Era pasado el mediodía y había un intenso calor, pues vivían en el desierto y ella estaba en una carpa. Sara entró a la carpa y se aproximó para escuchar a escondidas la conversación desde su tienda y prestó atención a lo que allí se trataba. Aún siendo Sara una mujer muy educada, la curiosidad pudo más que los buenos modales. En la conversación ella escuchó que uno de los visitantes preguntó por ella por nombre y se acercó más para escuchar mejor y escuchó una vez más su nombre. Sara, para este tiempo, tendrá un hijo. El próximo año se cumplirá la promesa de Dios y tendrás un hijo de tu mujer Sara, le dijeron a Abraham. Sara posiblemente pensó, ese que habla no sabe lo que dice, pues si viera lo que yo estoy viendo, haciendo referencia a su condición de esterilidad y a la condición de sequedad en la que se encontraban sus órganos internos. Eso era difícil. Pero cuando Sara piensa en el marido que tiene para que se realice esa hazaña, un viejo de 99 años, no le quedó más que reírse. Se olvidó Sara de que estaba escuchando en secreto y en su interior salió una risa que se convirtió en carcajada, solo pensando, si este individuo que habla supiera lo que yo sé con relación a mi condición real y a las imposibilidades del viejo que tengo por marido, nunca habría dicho lo que dijo, pues eso es mentira, eso es imposible. En medio de sus pensamientos incrédulos, escuchó una voz que cuestionó el motivo de su risa. ¿Por qué se ríe Sara? No he dicho nada gracioso para que ella se ría. Sara quiso salir del apuro recurriendo a la mentira, intentando negar que se había reído, haciendo así mentiroso al soberano que hablaba con Abraham, pues ella entendía que lo dicho anteriormente por este visitante con relación a concebir un hijo del cual vendría una gran descendencia, también era una mentira. Para ella todo esto era una especie de chiste, de mal humor, una broma de mal humor. El visitante preguntó con su voz autoritativa que traspasó las pieles de la carpa de Sara y resonó en todo el campamento. ¿Hay
algo difícil para Dios? ¿Hay algo difícil para Dios? En este momento que vemos enfermedad y muerte a nuestro alrededor, donde las dudas invaden la mente y los pensamientos solo giran en torno a nuestra imposibilidad, pues hemos cambiado la dirección de nuestros ojos y los hemos enfocado en la realidad que estamos viviendo y en lo difícil de la situación del mundo. Dios te hace la misma pregunta a ti. Tú que no ves ninguna posibilidad, ¿habrá algo imposible para Dios? Quiero recordarte en este mismo instante que tus imposibilidades son las puertas de entrada ante las grandes posibilidades de Dios, y Dios siempre cumple lo que promete. Dios siempre cumple lo que promete. Así pasó con Abraham. El capítulo 21 del Génesis cuenta que Sara concibió y dio a luz un hijo, como lo había dicho el Señor. Y Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo, a quien puso por nombre Isaac. Pasaron 25 años antes de que Dios cumpliera lo que había prometido a Abraham. Pero la palabra de Dios siempre se cumple, por imposible que parezca. La palabra de Dios siempre se cumple, por imposible que ésta parezca. La palabra establece lo que es imposible para el hombre. Dios lo hizo posible, enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Romanos 8:3. La sanidad, el perdón y la salvación son posibles para ti gracias a la obra de Jesucristo. Confía en Dios y en su palabra, pues Dios siempre cumple. Cree en Él y espera pacientemente que a su tiempo su palabra se cumplirá. Espera pacientemente, pues a su tiempo lo que Dios ha dicho de ti, lo que Dios ha dicho de ti, se cumplirá. Lo hizo con Abraham. Cumplió su promesa. Y es posible que en la actualidad tú sientas que toda tu vida se ha vuelto un imposible, que no encuentras la salida, que no sabes qué hacer, que estás como en una pared sin ninguna salida. Dios quiere que le entregues todas tus imposibilidades, porque Él obrará a través de esas imposibilidades para gloria de su nombre y para beneficio tuyo. Entrega tus imposibilidades en las manos de Dios. En fe, cree. En fe, cree. Pues al que cree, todo le es posible. Te pregunto, ¿habrá algo en tu vida que sea imposible de resolver para Dios? ¿Habrá algo en tu vida que sea imposible de resolver para Dios? La respuesta no se hace esperar y es alentadora. No hay nada en este mundo, no hay nada en este mundo ni en esta vida, nada en tu vida que Dios no pueda resolver, porque para Dios todo es posible. Por lo cual, te invito a que presentes tu caso ante Dios
por lo difícil e imposible que te parezca, y confía que vendrá de parte de Él solución y salida. Y mientras esperas en la respuesta de Dios, glorifícalo y alaba su nombre, porque Él es digno de toda adoración y de toda alabanza. Es tiempo de creerle a Dios y confiar en su palabra. Acércate a Él de manera confiada, sabiendo que Él está a tu favor. Y si Dios está contigo, nada contra ti, ni los problemas, ni la enfermedad, ni la misma muerte. Acércate confiadamente, y siempre que te acerques confiadamente a través de la oración y de la búsqueda de su rostro por medio de la palabra, recibirás de Él respuesta oportuna. No es tiempo de lamento, no es tiempo de queja, es tiempo de confiar, es tiempo de esperar, es tiempo de demandar el cumplimiento de la palabra de Dios. Y mientras eso acontece, nosotros esperar pacientemente. La palabra de Dios se cumplirá. Dios te guarda, Dios está contigo, Dios te acompaña, Dios protege a tu familia. La palabra de Dios se cumplirá. Dios te salva a través de Jesucristo. Dios te perdona. La palabra de Dios se cumplirá. Y si mueres, Dios te resucitará. La palabra de Dios se cumplirá, porque la palabra de Dios es fiel. Confía en Jehová con todo tu corazón. Espera en Él. Espera en Él. Y recuerda que su palabra es fiel y Dios la cumplirá. Dios la cumplirá. En este momento, de forma especial, te quiero bendecir a ti, quiero bendecir a tu familia, quiero bendecir a la nación donde tú vives. Quiero alabar el nombre de Dios porque nos ha permitido encontrarnos una vez más y rogar de forma especial que su palabra te llene de aliento y de esperanza, y que tu corazón se llene de confianza y seguridad en Dios. En esta hora, en el nombre de Dios te bendigo, declarando que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios tenga de ti misericordia y te dé paz, ahora y siempre, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.